Mundo Espírita, capítulo 2. 1. Finalidad de la encarnación. Pregunta 132. ¿Qué objeto tiene la encarnación de los espíritus? Respuesta. Dios se le impone con el propósito de hacerlos alcanzar la perfección. Para unos constituye una expiación, para otros, una misión. Pero para llegar a esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal, en ello reside la expiación. La encarnación tiene asimismo otra finalidad, consiste en poner al espíritu en condiciones de afrontar la parte que le cabe en la obra de la creación. Para cumplirla, toma en cada mundo un instrumento de acuerdo con la materia esencial de ese globo a fin de ejecutar desde ese punto de vista las órdenes de Dios. De modo que cooperando a la obra general progrese él mismo. Comentario de Allan Kardec. La acción de los seres corpóreos es necesaria a la marcha del universo. Pero con su sabiduría quiso Dios que en esa acción misma aquellos encontraban un medio de progresar y acercarse a Él. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Pregunta 133. ¿Los espíritus que desde el comienzo siguieron el camino del bien, tienen necesidad de la encarnación? Respuesta. Todos ellos son creados simples e ignorantes, y se instruyen en las luchas y tribulaciones de la vida corporal. Siendo justo, no podía Dios hacer dichosos algunos sin penas ni trabajos y por tanto sin mérito. Pregunta 133a. Pero entonces, ¿de qué vale a esos espíritus haber seguido la senda del bien si ello no les exime de las penas de la existencia corporal? Respuesta. Llegan más pronto a la meta. Además, los pesares de la vida son muchas veces la consecuencia de la imperfección del espíritu. Cuanto menos imperfecciones tenga, tanto menores serán los tormentos que padezca. Aquel que no es envidioso ni celoso, avaro ni ambicioso, no sufrirá los suplicios que de esos defectos nacen. 2. Del alma. Pregunta 134. ¿Qué es el alma? Respuesta. Un espíritu encarnado. Pregunta 134a. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Respuesta. Espíritu. Pregunta 134b. En consecuencia, ¿las almas y los espíritus son la misma cosa? Respuesta. En efecto, las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que se revisten temporariamente de una envoltura carnal, para purificarse y esclarecerse. Pregunta 135. ¿Hay en el hombre otra cosa fuera del alma y el cuerpo? Respuesta. Existe el vínculo o lazo que une el alma con el cuerpo. Pregunta 135a. ¿Cuál es la naturaleza de ese vínculo? Respuesta. Semimaterial, esto es intermedia entre la naturaleza del espíritu y el cuerpo. Y ello es necesario para que ambos puedan comunicarse el uno con el otro. Mediante ese lazo obra el espíritu sobre la materia, y viceversa. Comentario de Allan Kardec. Así pues, el hombre está formado por tres partes esenciales, a saber, primera, el cuerpo, o ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segunda, el alma, espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo. Tercera, el principio intermediario, o periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma con el cuerpo. Tales son en un fruto, el germen, el periespermo y la corteza. Pregunta 136. ¿Es independiente el alma del principio vital? Respuesta. El cuerpo no es sino la envoltura, sin cesar lo estamos repitiendo. Pregunta 136a. ¿Puede el cuerpo existir sin el alma? Respuesta. Sí. Y sin embargo, tan pronto el cuerpo cesa de vivir, el alma lo deja. Antes del nacimiento no hay todavía una unión definitiva entre el alma y el cuerpo. Luego que esta unión se ha establecido, la muerte del cuerpo rompe los lazos que lo unen al alma y ésta abandona a aquel. La vida orgánica puede animar un cuerpo sin alma, pero esta última no puede habitar un cuerpo privado de vida orgánica. Pregunta 136b. ¿Qué sería nuestro cuerpo si no existiera el alma? Respuesta. Una masa de carne sin inteligencia, todo lo que queráis excepto un ser humano. Pregunta 137. ¿Un mismo espíritu puede encarnar en dos cuerpos diferentes a la vez? Respuesta. No. El espíritu es indivisible y no puede animar simultáneamente a dos seres distintos.
Pregunta 138. ¿Qué pensar de la opinión de aquellos que consideran al alma como el principio de la vida material? Respuesta. Es una cuestión de palabras que no nos interesa. Comenzad por entenderos vosotros mismos. Pregunta 139. Ciertos espíritus y con anterioridad a ellos algunos filósofos, definieron el alma como una chispa anímica emanada del gran todo. ¿A qué se debe esta contradicción? Respuesta. No hay tal contradicción. Depende del significado de las palabras. ¿Por qué no tenéis un vocablo para cada cosa? Comentario de Allan Kardec. El término alma se emplea para expresar cosas muy diferentes. Unos llaman así al principio de la vida, y en esta significación es exacto decir en sentido figurado, que el alma es una chispa anímica emanada del gran todo. Estas últimas palabras describen la fuente universal del principio vital, del que cada ser absorbe una porción y que retorna a la masa después de la muerte. Tal idea no excluye en modo alguno la de un ser moral distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad. A ese ser se le denomina igualmente alma, y en esta acepción se puede decir que el alma es un espíritu encarnado. Al ofrecer diversas definiciones del alma, los espíritus han hablado conforme a la aplicación que daban a la palabra y según las ideas terrenas de que estaban todavía más o menos imbuidos. Esto proviene de la insuficiencia del lenguaje humano, que no posee un vocablo para expresar cada idea, de ahí el origen de una multitud de errores y de discusiones. He aquí por qué los espíritus superiores nos recomiendan que nos entendamos primero acerca del significado de las palabras. Pregunta 140. ¿Qué pensar de la teoría que considera al alma subdividida en tantas partes como músculos hay, y presidiendo así cada una de las funciones corporales? Respuesta. Ello depende una vez más del sentido que se dé al término alma. Si se entiende por ello al fluido vital, entonces se tiene razón, pero si se entiende por alma al espíritu encarnado, se está en un error. Ya lo hemos dicho, el espíritu es indivisible, transmite a los órganos el movimiento sirviéndose para ello del fluido intermediario, sin que por esto se divida. Pregunta 140a. Con todo hay espíritus que han ofrecido esa definición. Respuesta. Los espíritus ignorantes pueden tomar el efecto por la causa. Comentario de Allan Kardec. El alma obra por intermedio de los órganos y estos se hallan animados por el fluido vital, que se reparte entre ellos, y con mayor abundancia en aquellos que constituyen los centros o focos del movimiento. Pero esta explicación no conviene al alma, si se la conceptúa como el espíritu que habita el cuerpo durante la vida y lo deja al sobrevenir la muerte. Pregunta 141. ¿Hay algo de verdad en la opinión de quienes piensan que el alma es exterior y circunda al cuerpo? Respuesta. El alma no se encuentra encerrada en el cuerpo, como el pájaro en la jaula. Ella irradia y se manifiesta fuera de aquel, al modo de la luz a través de un globo de vidrio, o como el sonido en torno de un centro sonoro. Así pues, se puede decir que el alma es externa, pero no por ello será la envoltura del cuerpo. El alma posee dos envolturas, la primera sutil y leve, que tú llamas periespíritu, la otra grosera, material y pesada, que es el cuerpo. El alma constituye el centro de las dos envolturas, así como la pepita o almendra en el carozo, según ya manifestamos. Pregunta 142. ¿Qué decir de esa otra teoría según la cual el alma en el niño se completa en cada período de la vida? Respuesta. El espíritu es solo uno. ¿Está entero en el niño así como en el adulto? Los que se desarrollan y se completan son los órganos, o instrumentos de las manifestaciones del alma. Una vez más se confunde el efecto con la causa. Pregunta 143. ¿Por qué todos los espíritus no definen al alma de la misma manera? Respuesta. Los espíritus no están todos igualmente ilustrados acerca de estas materias. Los hay todavía limitados que no comprenden las cosas abstractas. Sucede lo mismo con los niños entre vosotros. Existen asimismo espíritus pedantes o pseudosabios que hacen ostentación de palabras para imponerse. Y esto también acontece entre vosotros. Por otra parte, los mismos espíritus esclarecidos pueden expresarse en términos diferentes que en el fondo tienen el mismo valor, sobre todo cuando se trata de cosas que vuestro lenguaje es incapaz de traducir con claridad. Se requieren metáforas y comparaciones que vosotros tomáis por la realidad. Pregunta 144. ¿Qué se ha de entender por el alma del mundo? Respuesta.
Es el principio universal de la vida y de la inteligencia, de donde nacen las individualidades. Pero quienes se valen de esas palabras muchas veces ni se comprenden a sí mismos. El vocablo alma es tan elástico que cada cual lo interpreta según su fantasía. En ocasiones se ha atribuido a sí mismo un alma a la tierra. Hay que entender por esto al conjunto de los espíritus abnegados que encaminan vuestras acciones por la senda correcta cuando les hacéis caso y que en cierto modo son los encargados de la ejecución del pensamiento de Dios en vuestro mundo. Pregunta 145. ¿Cómo es que tantos filósofos, antiguos y modernos, han discutido durante tanto tiempo sobre la ciencia psicológica sin haber llegado a la verdad? Respuesta. Aquellos hombres fueron los precursores de la doctrina espírita eterna. Prepararon el camino. Y puesto que eran seres humanos han podido equivocarse, porque confundieron sus propias ideas con la verdad. Pero sus mismos errores mostrando lo verdadero y lo falso de sus doctrinas, ponen en evidencia aquella. Por lo demás, entre tales errores se encuentran grandes verdades que un estudio comparativo puede haceros comprender. Pregunta 146. ¿Tiene el alma una sede determinada y circunscrita en el cuerpo? Respuesta. No. Pero reside más particularmente en la cabeza en los grandes genios y en todos aquellos que piensan mucho, y en el corazón en aquellos otros cuyos sentimientos y acciones son benéficos para la humanidad toda. Pregunta 146a. ¿Qué pensar de la opinión de quienes sitúan el alma en un centro vital? Respuesta. Equivale a decir que el espíritu habita más bien esa parte de vuestro organismo, porque allí confluyen todas las sensaciones. Los que la sitúan en lo que consideran el centro de la vitalidad la confunden con el fluido o principio vital. Con todo se puede afirmar que el asiento del alma reside con más particularidad en los órganos que sirven a las manifestaciones intelectivas y morales. 3. Materialismo. Pregunta 147. ¿Por qué los anatomistas, fisiólogos, y en general aquellos que profundizan las ciencias de la naturaleza son llevados tan a menudo al materialismo? Respuesta. El fisiólogo relaciona todo con lo que ve. Orgullo de los hombres que cree que en saberlo todo y no admiten que algo pueda exceder a su entendimiento. Su ciencia misma los torna presuntuosos. Piensan que la naturaleza no puede ocultarles nada. Pregunta 148. ¿No es lamentable que el materialismo sea una consecuencia de estudios que debieran por el contrario mostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna al mundo? ¿Habrá que concluir de ahí que tales estudios son peligrosos? Respuesta. No es cierto que el materialismo sea una consecuencia de esos estudios. Es el hombre el que extrae de ellos falsas conclusiones porque puede abusar de todo, hasta de las mejores cosas. Además, la nada los aterra más de lo que quieren aparentar, y los espíritus fuertes son muchas veces más pedantes que valientes. La mayoría de ellos solo son materialistas porque no tienen nada con que llenar el vacío de ese abismo que ante ellos se abre. Mostradle una tabla de salvación y se aferrarán a ella con prisa. Comentario de Allan Kardec. Por una aberración de la inteligencia hay personas que solo ven en los seres orgánicos la acción de la materia y relacionan con ella todos nuestros actos. No han visto en el cuerpo humano más que la máquina eléctrica. Solo estudiaron el mecanismo de la vida en el funcionamiento de los órganos. Han presenciado con frecuencia cómo se extinguía la vida por la ruptura de un hilo, y solo vieron ese hilo. Buscaron por si quedaba algo y como no encontraron sino la materia, que se había tornado inerte, no vieron el alma escaparse de aquella y no pudieron aprenderla, por lo que concluyeron en que todo residía en las propiedades de la materia, y que por tanto después de la muerte, el pensamiento se reducía a la nada. Triste conclusión si así fuera, porque entonces el bien y el mal no tendrían sentido, al hombre le asistiría la razón al no pensar más que en sí mismo y poner por encima de todo la satisfacción de sus goces materiales. Los vínculos sociales se romperían y lo propio sucedería con los más nobles afectos. Felizmente estas ideas están lejos de ser generales. Incluso se puede afirmar que se hallan muy circunscritas y representan solo opiniones individuales, porque en ninguna parte han sido erigidas en doctrina. Una sociedad que se basara sobre tales cimientos llevaría en sí misma el germen de su disolución y sus miembros se destrozarían recíprocamente como bestias feroces. Nota: el marxismo aún no había surgido, pues el Capital solo se publicó en 1867, pero las previsiones de Kardec, en cuanto al carácter violento de la sociedad materialista,
se han visto confirmadas históricamente, siendo solo atenuadas por la imposibilidad de que se generalice esa idea en el seno del pueblo. El ser humano posee por instinto la convicción de que para él no todo termina junto con la vida. La nada le horroriza. En vano se han resistido los hombres al pensamiento del porvenir, pues cuando el supremo instante les llega, pocos dejan de preguntarse qué será de ellos. Porque la idea de dejar la vida para siempre tiene algo de desgarrante. En efecto, ¿quién podría afrontar con indiferencia la perspectiva de una separación absoluta, eterna, de todo lo que amó? ¿Quién sería capaz de ver sin pánico abrirse ante él el inmenso abismo de la nada, a donde irían a sumergirse para siempre todas sus facultades y esperanzas? ¿Y decirse? ¿Y qué? Después de mí nada, solo el vacío. Pronto no quedará huella alguna de mi paso por la tierra. Incluso el bien que haya realizado será echado al olvido por los ingratos que me lo deben. Y nada para compensar todo eso, ninguna otra perspectiva que la de mi cuerpo roído por los gusanos. ¿No tiene este cuadro algo de horroroso y glacial? La religión nos enseña que no puede ser así y la razón nos lo confirma. Pero esa existencia futura, vaga e indefinida, no posee nada que satisfaga nuestro apego a lo positivo, y es esto lo que en muchas personas engendra la duda. Tenemos un alma, admitido. ¿Pero qué es nuestra alma? ¿Posee ella una forma o apariencia? ¿Es un ser limitado e indefinido? Unos dicen que constituye un soplo de Dios, otros que es una chispa, y los hay también que la conceptúan una parte del gran todo, principio de la vida y de la inteligencia. ¿Pero qué nos enseña todo esto? ¿De qué nos sirve poseer un alma si después de la muerte ella se confundirá en la inmensidad, al modo de las gotas de agua en el océano? ¿Acaso la pérdida de nuestra individualidad no equivale a la nada, para nosotros? Se afirma asimismo que el alma es inmaterial, pero una cosa inmaterial no podría tener proporciones definidas, de modo que para nosotros esto no significa nada. También nos enseña la religión que seremos dichosos o desventurados, según el bien o el mal que hayamos hecho. ¿Pero en qué consiste esa felicidad que en el seno de Dios nos aguarda? Se trata de una beatitud, de una eterna contemplación, sin otra cosa que hacer fuera de entonar loas al Creador. Las llamas del infierno. ¿Son una realidad o apenas un símbolo? La propia Iglesia las interpreta en esta última significación. ¿Mas cuáles son los sufrimientos que allá padeceremos? ¿Dónde está en lugar de suplicios? En pocas palabras, ¿qué se hace y se ve en ese mundo que a todos nos espera? Dicen que nadie ha vuelto de él para revelárnoslo. ¿Es este un error? Y la misión del espiritismo consiste precisamente en ilustrarnos acerca de ese porvenir, hacer que hasta cierto punto lo toquemos con el dedo y lo veamos con nuestros propios ojos, no mediante el razonamiento, sino por medio de los hechos. Gracias a las comunicaciones espíritas esto no constituye ya una presunción, una probabilidad sobre la cual cada uno de nosotros pueda tejer sus fantasías, y que los poetas hermoseen con sus ficciones o siembren imágenes alegóricas que nos seduzcan. La que se nos muestra es la realidad, porque son los mismos seres de ultratumba los que acuden a nosotros para describirnos su situación y contarnos lo que están haciendo, permitiéndonos asistir, si así vale decirlo, a todas las peripecias de su nueva vida, y mostrándonos por ese medio la suerte inevitable que nos está reservada, conforme a nuestros méritos o malas acciones. ¿Hay en esto algo de antirreligioso? Muy por el contrario, ya que los incrédulos encuentran en ello la fe y los tibios un acrecentamiento de su fervor y confianza. El espiritismo es por tanto el más poderoso auxiliar de la religión. Y por serlo, Dios lo permite, y lo permite para reanimar nuestras tambaleantes esperanzas y conducirnos a la senda del bien mediante la perspectiva del porvenir. Nota, pese a que esta afirmación de Kardec ha sido rechazada por los religiosos, tuvo su confirmación histórica. El espiritismo es el más valeroso auxiliar de la religión. Gracias a las pruebas espíritas de la supervivencia del alma y a la explicación racional de los problemas espirituales pudo ser refrendada la ola materialista del siglo XIX. Aún hoy, como se advierte por la obra del padre Teilhard de Chardin, y por la del pastor y teólogo anglicano Haraldur Nilsson, así como por la revolución que está sacudiendo a la teología en general, ¿son los principios espíritas los que vuelven a levantar y rehabilitar a las religiones?